La trampa de Satanás, capítulo 14. Objetivo: reconciliación. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo capítulo 5 versículos del 21 al 24. Esta cita proviene del Sermón del Monte. Jesús comenzó diciendo: oísteis que fue dicho a los antiguos, y luego agregó: pero yo os digo. Jesús continúa con la comparación en toda esta porción de su mensaje. Primero cita la ley que rige nuestras acciones externas, luego muestra su cumplimiento llevándola al plano del corazón. Así que a los ojos de Dios, no solo es asesino el que quita la vida a otro, también lo es el que odia a su hermano. Lo que somos en nuestro corazón es lo que realmente somos. Jesús delinea claramente las consecuencias de la ofensa en este fragmento de su mensaje. Ilustra la gravedad de abrigar su amarga ofensa o un sentimiento de enojo. Si estamos enfadados con nuestro hermano sin causa, somos culpables de juicio. Es posible que debamos enfrentar al concilio. Si ese enojo da fruto y llamamos raca a nuestro hermano. La palabra raca significa cabeza hueca o tonto, necio. Era una palabra de reproche que utilizaban los juicios en la época de Cristo. Si ese enojo llega al punto en que llamamos fatuo a un hermano, estamos en peligro de caer en el infierno. La palabra necio significa sin Dios. El necio dice que en su corazón que no hay Dios. En esa época, llamar necio a un hermano era una acusación muy seria. Nadie diría tal cosa a menos que el enojo que abrigaba se hubiera convertido en odio. Hoy sería comparable con decirle a un hermano: vete al infierno, con toda la intención de que así suceda. Jesús le estaba demostrando que si no se libraban del enojo, podían caer en el odio. Si no se libraban del odio, estarían en peligro de caer en el infierno. Luego dijo que si recordaban que su hermano estaba ofendido con ellos, su prioridad número 1 debía ser buscarlo e intentar reconciliarse con él. ¿Por qué debemos buscar la reconciliación con tanta urgencia? ¿Por causa del hermano o por causa de nosotros mismos? Debemos ir por causa de él, para actuar como catalizadores para que pueda librarse de la ofensa. Aunque nosotros no estemos ofendidos con él, el amor de Dios no permite que el enojo continúe sin intentar alcanzar a las personas y restaurarla. Quizá no hayamos hecho nada malo, eso no importa. Es más importante que ayudemos a este hermano que ha tropezado que probar que estamos en lo cierto. La cantidad de situaciones en que puede producirse una ofensa es ilimitada. Quizá la persona que hemos ofendido cree que la tratamos injustamente, cuando en realidad no le hicimos ningún daño. Quizá tenga información incorrecta, con lo cual ha sacado una conclusión incorrecta. Por otra parte, quizá la información que tenga sea correcta, pero haya sacado una conclusión incorrecta. Lo que dijimos posiblemente haya sido muy distorsionado al ser procesado por los diversos canales de comunicación. Aunque nuestra intención no fuera causar daño, nuestras palabras y acciones dieron una impresión equivocada. Muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones y a los demás por sus acciones. Es posible que tengamos intención de decir una cosa y comuniquemos algo totalmente diferente. Algunas veces nuestros verdaderos motivos están ocultos aún a nuestros propios ojos. Deseamos creer que son puros, pero al filtrarlo por medio de la palabra de Dios, los vemos en forma diferente.
Finalmente, quizás si pecamos contra esa persona, estábamos enojados o bajo presión, y ella recibió la descarga. O quizá esta persona nos ha estado atacando deliberadamente y con frecuencia, y le pagamos con la misma moneda. No importa qué fue lo que causó esta ofensa, el entendimiento de la persona está entenebrecido y ha basado sus juicios en presunciones, cosas oídas de terceros y apariencias engañándose, aunque cree haber discernido nuestros verdaderos motivos. ¿Cómo podemos tener un juicio correcto sin la información exacta? Debemos ser sensibles al hecho de que esta persona cree con todo su corazón que le hemos hecho daño. Sea cual sea la razón por la que lo cree, debemos estar dispuestos a humillarnos y disculparnos. Jesús nos exhorta a reconciliarnos, aun cuando la ofensa no sea por nuestra culpa. Se necesita madurez para actuar humildemente con el fin de lograr la reconciliación. Pero dar el primer paso siempre es más difícil para el que sufre. Por eso Jesús dijo a la persona que causó la ofensa: anda. Pedir perdón al que está ofendido. El apóstol Pablo dijo: haced que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos capítulo 14 versículo 19. Aquí vemos cómo debemos acercarnos a una persona que hemos ofendido. Si vamos con una actitud de frustración, no promoveremos la paz. Solo haremos que sea más difícil para la persona que está herida. Debemos mantener la actitud de buscar la paz por medio de la humildad a costa de nuestro orgullo. Es la única forma de lograr una verdadera reconciliación. Algunas veces me he aproximado a una persona que había herido o que estaba afanada conmigo y me ha contestado mal. Me han dicho que era egoísta, desconsiderado, duro, orgulloso, rudo y otras cosas. Mi respuesta natural sería decir: no soy así, no me comprendes. Pero cuando me defiendo, estoy avivando el fuego de la ofensa. Esto no es buscar la paz. Defendernos a nosotros mismos y a nuestros derechos nunca traerá verdadera paz. En cambio, he aprendido a escuchar y mantener la boca cerrada hasta que la persona haya dicho todo lo que necesitaba decir. Si no estoy de acuerdo, le hago saber que respeto lo que ha dicho y que examinaré mi actitud y mis intenciones. Luego le digo que lamento haberla herido. Otras veces, lo que la persona dice sobre mí es cierto, entonces lo admito. Tienes razón, te pido que me perdones. Una vez más, simplemente se trata de humillarnos para conseguir la reconciliación. Quizá es por esto que en los versículos siguientes Jesús dijo: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mateo capítulo 5 versículos 25 y 26. El orgullo se defiende, la humildad acepta y dice: tienes razón, actué de esta forma, por favor perdóname. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Santiago capítulo 3 versículo 17. La sabiduría de lo alto está dispuesta a ceder, no es rígida ni obstinada en lo relativo a los conflictos personales. Una persona sometida a la sabiduría divina no teme ceder ni aceptar el punto de vista de la otra persona, mientras esto no signifique violar la verdad. Acercarnos al que nos ha ofendido. Ahora que hemos hablado de qué hacer cuando ofendemos a nuestro hermano, veamos qué debemos hacer si nuestro hermano nos ofende a nosotros. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mateo capítulo 18 versículo 15.
Muchas personas aplican este versículo de la Biblia en una actitud diferente de la que Jesús deseaba que fuera aplicado. Si han sido heridas, van y confrontan a quien las ofendió con un espíritu de venganza y enojo. Utilizan este versículo como justificación para condenar a aquel que los ha herido. Pero se equivocan en cuanto a la razón por la que Jesús nos dijo que nos acercáramos al otro. No es para condenación, sino para reconciliación. Él no desea que le digamos a nuestro hermano cuán malvado ha sido con nosotros. Debemos cerrar la brecha que evita la restauración de nuestra relación. Esto es un paralelo de cómo Dios nos restaura a sí mismo. Nosotros hemos pecado contra Dios, pero Él muestra su amor para con nosotros. Es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestra autoprotección y morir al orgullo para ser restaurados ante aquel que nos ha ofendido? Dios vino a buscarnos antes de que nosotros le pidiéramos perdón. Jesús decidió perdonarnos, aún antes que nosotros reconociéramos que le habíamos ofendido. Aunque Él vino a buscarnos, no podíamos reconciliarnos con el Padre hasta que recibimos su palabra de reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios gozase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20. La palabra de la reconciliación comienza sobre la base común de que todos hemos pecado contra Dios. No desearemos la reconciliación o la salvación a menos que sepamos que existe una separación. En el Nuevo Testamento, los discípulos predicaban que el pueblo había pecado contra Dios. Pero, ¿para qué decirles a las personas que han pecado? Para condenarlas. Dios no las condena, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, versículo 17. ¿O es para llevarlas al punto en que comprendan cuál es su situación, se arrepientan de su pecado y pidan perdón? ¿Qué es lo que lleva al arrepentimiento? La respuesta se encuentra en Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias a las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Su amor no nos deja condenados al infierno. Él demostró que nos ama enviando a Jesús, su Hijo, a la cruz, para que muriera por nosotros. Dios nos busca primero, aunque hemos pecado contra Él. Él nos busca, no para condenarnos, sino para restaurarnos, para salvarnos. Dado que debemos imitar a Dios, ver Efesios capítulo 5, versículo 1, debemos extender la reconciliación al hermano que peca contra nosotros. Jesús estableció este parámetro. Ve y muéstrale su pecado, no para condenarlos, sino para quitar del medio cualquier cosa que los separe, para poder ser reconciliados y restaurados. La benignidad de Dios en nosotros llevará a nuestro hermano al arrepentimiento y la relación será restaurada. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Guardamos este versículo de la paz manteniendo una actitud de humildad, paciencia y mansedumbre, soportando las mutuas flaquezas en amor. De esta forma, los lazos del amor se fortalecen.
Yo he pecado contra algunas personas que luego me confrontaron para recordarme. Por lo tanto, perdí todo el deseo de reconciliarme con ellas. En realidad, creo que no deseaban la reconciliación, solo deseaban que yo supiera que estaban enfadadas conmigo. Otras personas a las que les hice daño han venido a verme con gran mansedumbre. Entonces, rápidamente, cambié mi punto de vista y les pedí perdón. Algunas veces, antes de que me hubieran terminado de hablar. ¿Alguna vez vino alguien a decirle: solo quiero que sepas que te perdono por no ser un buen amigo y por no hacer esto o aquello por mí? Entonces, luego de aplastarlo con esa frase, le echan una mirada que dice: me debes una disculpa. Usted se queda sorprendido y confundido, herido. No vinieron a reconciliarse con usted para restaurar la relación, sino para intimidarlo y controlarlo. No debemos aproximarnos a un hermano que nos ha ofendido hasta que hayamos decidido de corazón perdonarlo, sin importar cómo nos responda. Debemos quitarnos de encima cualquier animosidad hacia él antes de acercarnos. Si no lo hacemos, probablemente reaccionaremos siguiendo esos sentimientos negativos y lo heriremos en lugar de sanarlo. ¿Qué sucede si tenemos la actitud correcta y tratamos de reconciliarnos con alguien que ha pecado contra nosotros, pero esa persona no nos escucha? Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo capítulo 18 versículos 16 y 17. Cada una de estas progresiones tiene una misma meta: la reconciliación. Básicamente Jesús estaba diciendo: sigue intentándolo. Observemos que el que causó la ofensa está involucrado en cada una de las etapas. ¿Cuántas veces llevamos nuestras ofensas a todos los demás antes de ir a aquel que ha pecado contra nosotros, como lo haría Jesús? Hacemos esto porque no hemos examinado el interior de nuestro propio corazón. Nos sentimos justificados al contarles a todos los demás nuestra versión del asunto. Nos fortalece y nos consuela cuando los demás concuerdan en que hemos sido maltratados. Este tipo de comportamiento es solo una muestra de egoísmo. En resumen, si conservamos como motivación el amor de Dios, no fallaremos. El amor nunca falla. Cuando amamos a los demás en la forma que Jesús nos ama, seremos libres, aunque la otra persona prefiera no reconciliarse con nosotros. Observe cuidadosamente el siguiente versículo. Hay palabra de sabiduría de Dios para cada situación. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice: si es posible, porque hay momentos en que otras personas se negarán a estar en paz con nosotros, o quizá pongan condiciones para la reconciliación que comprometerían nuestra relación con el Señor. En cualquiera de estos casos, no es posible restaurar la relación. Observemos que Dios dice: en cuanto dependa de vosotros, debemos hacer todo lo que podamos para reconciliarnos con la otra persona mientras continuemos siendo leales a la verdad. Muchas veces nos damos por vencidos demasiado pronto. Nunca olvidaré un momento en que un amigo me aconsejó no retirarme en una situación muy frustrante. John, sé que puedes encontrar razones bíblicas para retirarte, pero antes de hacerlo, asegúrate de haber luchado en oración y de haber hecho todo lo posible para traer la paz de Dios sobre esta situación. Luego agregó: si un día miras hacia atrás y te preguntas si hiciste todo lo que podías para salvar esa relación, lo lamentarás. Es mejor saber que ya no te queda otro recurso y que hiciste todo lo posible, sin comprometer la verdad.
Agradecí mucho su consejo y reconocí en él la sabiduría de Dios. Recordemos las palabras de Jesús. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. No dijo, bienaventurados los que sacrifican todo por la paz. Estas personas evitan cualquier tipo de confrontación con tal de mantener la paz, aún arriesgándose a comprometer la verdad. Pero la paz que mantienen no es paz verdadera, es una paz superficial y quebradiza que no permanece. Un pacificador confronta en amor con la verdad en la mano para que la reconciliación resultante permanezca. No mantiene una relación artificial y superficial. Desea apertura, verdad y amor. Se niega a esconder la ofensa tras una sonrisa amable. Hace la paz con un amor osado que no puede fallar. Dios actúa de esta manera con la humanidad. Él no desea que ninguno perezca, pero no comprometerá la verdad por una relación. Él busca una reconciliación con verdadero compromiso, no en términos superficiales. Esto desarrolla un lazo de amor que ningún mal puede cortar. Él ha entregado su vida por nosotros. Solo podemos hacer lo mismo. Recuerde que todo esto se resume en una sola cosa, el amor de Dios. Este amor nunca falla, nunca desaparece, nunca tiene fin. No busca su propio bien y no se ofende fácilmente. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 5. El apóstol Pablo escribió que el amor cubriría multitud de pecados. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses capítulo 1 versículos del 9 al 11. El amor de Dios es la clave para ser libres de la trampa de la ofensa. Debe ser un amor abundante, que continuamente crezca y se fortalezca en nuestros corazones. En nuestra sociedad hay muchas personas engañadas por un amor superficial que habla, pero no actúa. El amor que evitará que tropecemos entrega su vida sin egoísmo, aun si el beneficiado es su enemigo. Cuando practicamos esta clase de amor, no somos engañados ni caeremos en la trampa de Satanás.